Buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia. Reanudamos las actividades de Cádiz Ilustrada con una actividad que para nosotros es una satisfacción y también un honor. Cádiz Ilustrada siempre apoya a sus socios y en el caso de José María no solamente es socio, sino que es de la Junta Directiva, o sea, con más razón aún. Entonces, en esta línea de apoyar a los nuestros, tenemos el honor y la satisfacción, como ya he dicho, de organizar la presentación del nuevo libro de José María, El color de Cádiz. A mi derecho estaba nuestro amigo Antonio Álvarez de Pino, también de la Junta Directiva de Cádiz Ilustrada, que ha accedido amablemente a efectuar la presentación de José María. Entonces, como yo no tengo ya más que decir, Antonio, te toca presentar al amigo José María. Mucho éxito con el libro, José María. Ya sabes que te llevaremos donde hace falta. Tenemos que hablar café cultural o lo que sea, ¿de acuerdo? Apoyo total a tu libro. Donde tú digas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y caballeros. Como ha dicho Miguel, es un honor para Cádiz Ilustrada. Yo, como miembro de la Junta Directiva, posiblemente el Benjamín de la Junta Directiva, con perdón a todos los demás, es un honor que José María me haya elegido para acompañarlo hoy en la presentación de su libro. Primero porque José María es una persona conocidísima, basta ver el aforo de la sala y que tiene presentadores de muchísimo más fuste que el mío, de sobra, con lo cual es un honor para mí, una gran satisfacción y una muestra de la amistad que me profesa. José María Esteban, como sabéis, lo conocemos todo el mundo, es un arquitecto muy importante, con un gran currículum. Él me ha dicho, con razón, porque él lleva ya bastantes presentaciones encima: Antonio, no te extiendas con el currículum, porque quitamos tiempo para lo importante, ¿verdad? Es cierto. Pero aún así yo creo que es importante hacer un retrato de nuestro personaje, ¿no? Hoy es el libro número 22. ¿Cuánto? ¿Este libro, el libro tuyo publicado número 20 y tanto ya? 23. O sea, vamos a presentar el libro número 23, con lo cual estamos hablando. Yo creo que lo que distingue, antes de entrar en títulos y méritos y oposiciones y número 1 y todo ese tipo de cosas, yo creo que José María, a grandes rasgos, si hubiera que destacar algo de él, yo desde que tengo la suerte de conocerlo, es que es un humanista del Renacimiento, realmente. Él es un representante, mejor dicho, de esa estirpe de arquitectos que, aunque teniendo una gran formación técnica, como él tiene, teniendo una gran formación específica, como también tiene ese sabor de los arquitectos del Renacimiento hacia adelante. Algunos de ellos aparecen en su libro, que es amigo de todo tipo de saberes, todo tipo de conocimientos, y quizá eso sea lo que le impulse a expresarse negro sobre blanco, a transmitir conocimientos, reflexiones técnicas, reflexiones artísticas, reflexiones políticas, reflexiones de todo tipo, con lo cual lo hace un personaje mucho más interesante de lo que puede ser un arquitecto en sí, que ya lo es mucho. José María, como sabéis, nació en Chiclana, no te importa que diga el año, 1953, coqueterías aparte. Se trasladó a Sevilla en 1960, donde hizo los estudios de bachillerato y sobre todo el preuniversitario que se hacía entonces, y se matriculó en la Escuela de Arquitectura, en el que desarrolló sus estudios técnicos como arquitecto. A partir de ahí, una vez que obtiene el título de arquitecto, pues abre un despacho, un estudio de arquitectura privado, en el que se lleva unos años desarrollando su actividad profesional de manera privada, pero da el salto a la administración pública, desempeñando puestos, tengo aquí apuntado muchas cosas, puestos ya, digamos, por oposición en la Diputación de Cádiz con el número 1 de su promoción. Después ha formado parte del puesto de arquitecto de cultura y patrimonio artístico en San Fernando, Jerez, Cádiz,
ha participado en muchas restauraciones importantísimas, como la del Balneario de La Palma, la finalización del Teatro Romano, ha apoyado proyectos como la restauración de las Torres Miradores, las emergencias de la Catedral de Cádiz, la restauración del Arco de la Rosa, tan importante para la ciudad, ese vestigio de la Edad Media que todavía queda de pie, el edificio del rectorado, el colegio, los cuarteles de Carlos III. Así podíamos llevarnos muchísimo tiempo. Yo creo que un dato muy importante que redunda en lo que os estaba diciendo al principio, que es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Es cierto que como arquitecto le tocaba esa academia en caso de ser elegido académico, pero en su caso, siendo una persona, como he dicho al principio, con una gran inquietud académica, con una gran inquietud artística, humanística, filosófica, es dibujante, es acuarelista, es un gran viajero, es un gran lector, pues yo creo que no está mal traído que forma parte de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz desde el año 97, habiendo sido presidente de la corporación del 2021 a 2023. También es máster de Arquitectura y Patrimonio por la Universidad de Sevilla y es adjunto a la presidencia del Ateneo de Cádiz. Pertenece a diferentes asociaciones de tipo cultural y benéfico y forma parte de la Junta Directiva, como hemos hablado al principio, de Cádiz Ilustrada. Como vemos, José María Esteban es un gran personaje de la ciudad, un personaje que siempre tiene muchas cosas que decir, siempre tiene muchas cosas que aportar, y hoy nos aporta este libro número 23, como hemos hablado, que ahora él va a dedicar un tiempo a desarrollarlo del todo, pero yo creo, si me permite una pincelada, siendo yo pintor, una pincelada rápida, el libro habla de una cosa así, os lo digo a grosso modo para dejar que él luego lo desentrañe sin hacer mucho spoiler, para que luego se compre y lo leáis. El libro habla de una cosa, yo creo que es muy importante, que suele pasar desapercibido, que es de la epidermis de la ciudad. O sea, de cómo el color de la ciudad, cómo el color de la edificatoria, cómo el color del edificio público, pues marca la identidad de cualquier ciudad. Yo recuerdo una anécdota personal. Yo recuerdo que la primera vez que mis padres me llevaron a Madrid, tenía yo 5 o 6 años, el recuerdo que tengo más profundo es el color. Yo recuerdo que, digamos, Madrid yo lo veía como gris y marrón chocolate. Acostumbrado a esta luz, la visión de un niño, ese recuerdo que hace ya, yo tengo ahora mismo 40 años, pues hace 35 años de eso, el recuerdo que tengo yo es que llegamos de noche a la ciudad y el cambio de color era impresionante. Luego en viajes a Italia, la Toscana es color canela, marrón, y recuerdo una frase de uno de los libros más interesantes del escritor José Pla, que se llama Cartas de Italia, que os recomiendo mucho, que es un libro de viajes, él hizo muchos libros de viajes. Entonces él dice al principio en el prólogo de ese libro, de que él va a hablarnos de todas las ciudades italianas que él conoce, menos de Roma, porque dice que Roma es imposible de describir el color de Roma. Yo quizá por eso estoy ahora mismo haciendo digamos, paisajes de Roma, pintando paisajes de Roma, porque cogiéndole un poco la frase de Pla, digo, bueno, si un escritor no lo puede describir mediante palabras, a lo mejor un pintor utilizando el color puede enfrentarse a ese reto tan importante de pintar la ciudad sin color, ¿no? La ciudad de un color tan invariable. Y dicho así, que Pla es un señor que cuando describe Venecia la describe como color baba de caracol. O sea, alguien que afina tanto en la percepción es incapaz de hablar del color de Roma, ¿no? Fijaros lo importante que es el color de la ciudad. Bueno, pues esta pregunta de partida, esta hipótesis de partida es la que aplica José María Esteban a la ciudad de Cádiz, cómo esto se ha ido transformando, cómo esto se ha ido cuidando y descuidando y cómo esto se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Evidentemente el libro tiene una parte interesantísima que os recomiendo muchísimo, que es una historia del color en la arquitectura.
Esa es una parte fundamental del libro, la parte central del libro, y ya luego la última parte se centra en el color de la ciudad de Cádiz, en tu querida y odiada parte piedracionera. A mí después de haber leído el libro no me queda claro si la amas o la odias. Yo creo que lo que odia es el tratamiento que se ha hecho con ella, ¿no? Siempre a favor y contra siempre. El tratamiento que se ha hecho con ella, quizá como se la ha reivindicado de una manera que es una de las tesis políticas, si me permite, una de las tesis políticas del libro. Dicho lo cual, yo creo que vamos a pasar a la presentación de diapositivas, en el que vas a explicar un poquito qué vamos a ver dentro del libro, un poquito solo, pero una cucharadita de miel para que veáis que vais a encontrarlo dentro con mucho más amplitud en el libro. Bueno, en primer lugar, no hay palabras para agradecer fundamentalmente a la casa que nos honra, que es el Ayuntamiento. Planteaste y gracias, Maite, por venir, y yo sé cómo estáis. El mismo alcalde se ha excusado en chat conmigo diciendo hoy imposible si no hubiera ido. O sea que te agradezco, dar un abrazo de nuestra parte. Gracias a Miguel por su enorme labor junto con la Junta Directiva en Cádiz Ilustrada. Yo creo que es un elemento, una institución cultural de referencia de verdad muy clara. Frente a otras instituciones culturales, Cádiz Ilustrada se está ilustrando todos los días y además da lustre a esta ciudad continuamente con sus actividades y las rutas y todo lo que hacemos. Yo soy un pequeño y el último que ha llegado a Cádiz Ilustrada, aunque fui uno de los fundadores de nuestra querida Isabel, ¿no? Después de los agradecimientos, pues, tendría que decirle a Antonio, el libro entraña ese paralelismo entre la pérdida de valores, las ciertas mentiras, las inquietudes de nuestra sociedad actual. Que tú hayas mentido como un bellaco, porque yo ni soy esa cantidad de personas que tú me has ensalzado. Sí, yo soy un humilde aprendiz todavía en la vida, y además yo creo que la capacidad de vivir está unida a la capacidad de aprender siempre. La capacidad de tener siempre la ilusión de avanzar en la vida, porque siempre hay que ponerse metas. Esto de jubilarse es tener más tiempo. Llevamos toda la vida trabajando para comprar tiempo libre, y cuando lo tienes que usarlo, porque se va muy rápidamente. Y además con las edades te das cuenta de que ya las capacidades también tienen su atenuamiento. Bueno, dicho estos agradecimientos a Antonio, a todo el mundo que ha venido y sobre todo al público que nos acompañáis, grandes amigos, todos y grandes eso. Ludi, hola Ludi, es que tengo que saludar a mi nieto, lógicamente ha venido a verme. Un besito, corazón. Y a mi familia, a mi hija y eso. El libro se dedica evidentemente a Ludi, Valeria y Pacho. Esos son los últimos a venir de mi familia. Los últimos nietos que tengo, uno de ellos es Pacho, entre comillas, porque el último nieto que nos ha llegado, entre comillas, es Pacho, que es Gazpacho, es un gato, que lo tienen nuestra otra hija, allí en Londres. Vamos a pasar, no voy a dar una charla grande, porque hacer una presentación de un libro no equivale a hacer una conferencia, equivale simplemente a dejaros las mieles en los labios, para que podáis, si queréis, escribirlo o me lo pedís, el que no pueda pagarlo, que no lo pague, y ya está, no pasa nada, yo no vivo de esto, ni quiero vivir. Soy un aprendiz de escritor, de arquitecto, y bueno, lógicamente un gran enamorado del patrimonio. Y lo sabéis todo, y desde una vez una carta recordándole cositas que creo que en esta ciudad son importantes tener ese cuidado que hay que tener con la ciudad, como una carta como colaboración, porque las críticas deben ser siempre muy constructivas, siempre muy educadas. ¿De qué vamos a hablar el libro? ¿De qué habla el libro? Bueno, el libro fundamentalmente intenta reflexionar, porque no es una novela, no es un libro de texto, no es un libro científico, trata de ser didáctico. Yo intento, otra gran mentira es que este es auténticamente el tercer libro mío. Lo que pasa es que yo he trabajado en muchos libros, siempre he dado muchos capítulos, en muchos libros, posiblemente serían 23, Antonio. Pero lógicamente, como propios, hay 3. Mi querida vida regionera, Chiclana en niñez y este. Y seguramente pues vendrán seguramente más, porque si Dios me da vida y salud, seguramente seguiremos haciendo lo poquito que sabemos hacer, que a lo mejor es escribir y dibujar, que también me encanta eso. El libro reflexiona sobre la época actual. Estamos en una época, y a medida que encendemos el televisor y lo apagamos y vamos por las calles, nos siente inquietud, nerviosismo, nos sujetamos a cosas inciertas, nos valemos de una herramienta como las tecnologías, que no sabe hasta qué punto lo que te están transmitiendo es pura certeza o una mentira intencionada, porque al final las herramientas las controlan los que más tienen para tener más. Eso es lo que pasa. Y va tan rápido todo que no tenemos la capacidad de controlar al menos la veracidad o la seguridad de lo que nos llega.
De hecho, el alumnado, yo sigo dando clases, soy profesor honorífico de los másteres de patrimonio y de dirección turística de la Universidad de Cádiz, y yo veo a mis alumnos que están imbuidos de esa nueva cultura, donde se fían de todo lo que les dice Internet, de todo lo que viene eso, y además creo que no llegan a tocar, o tocan muy poco un libro, y un libro hay que buscarlo, y hay que tenerlo, y hay que sacarlo de la estantería continuamente, y hay que romperle las pastas de tanto de apuntarlo, de tener datos y eso, de lo que te gusta. Si te gusta el patrimonio, si te gusta la novela histórica, lo que sea. Creo que el libro es eso. Y luego, lo mismo que ha venido un apagón de electricidad, puede venir un día un apagón magnético. De pronto aparece un asteroide, nos pasa cerca y nos rompe el tema magnético del polo norte y del polo sur. Hay un apagón magnético y se borran todos los discos duros que tenemos. Con lo cual, si apreciáis algo, de verdad, pasarlo a papel o pasarlo a soporte gráfico. Esto nos da miedo, pero está ocurriendo. ¿Quién dijo que se iba a apagar un día la luz? Pues ocurrió. Y bueno, y siguen amenazando. Pero yo lo que he tenido en la administración pública, lo que he tenido de importancia lo he pasado por él. Y lo he guardado. Porque, lógicamente, son herramientas necesarias, útiles, fantásticas, pero con cierta inseguridad. Entonces, esa inseguridad de la sociedad, yo la traslado a esa forma de perder lo que ha sido nuestras pieles, lo que he dicho antes. Yo magníficamente te agradezco muchísimo la presentación, es muy bonita, pero hay que reducir un poco de recortar. Yo simplemente intento transmitir el conocimiento que yo he tenido y hay que dar gracias a la vida por tener salud y porque de alguna manera todo lo que sabes tiene que devolverse a la sociedad. La sociedad te lo da y te lo tiene que dar. También hay muchas imágenes que nos hacemos en la vida que parece que son ciertas, lo acabamos de decir, y no son ciertas. A veces la apariencia engaña y nunca mejor dicho. Con la excusa del color, lo que hacemos es hablar de una historia de los revestimientos históricos que mucha gente no sabe que las cosas han sido de una manera muy colorista. Fundamentalmente, en la protección llevan la base y el sustrato sobre lo que se alimenta una forma de inculcar doctrinas, catecismo, historias, el poder, la magnificencia de un dios o lo que sea. Todo eso ha sido trasladado a la arquitectura porque ahora mismo todo el mundo hemos ido al colegio, sabemos leer, sabemos escribir. Pero antiguamente no se sabía ni leer ni escribir, entonces en forma de catecismo, en forma de cómic, se ponía en el edificio lo que se quería hacer. Y hacemos una historia de arquitectura. El libro tiene, ahora lo veremos rápidamente, tiene varios capítulos tratando de una cosa. El color del Cádiz, reflexiones sobre la pérdida del revestimiento artístico de la arquitectura, trata del conocimiento y la defensa de las imágenes auténticas. Intento buscar, lo pasó en el otro libro anterior. Chiclana en mi niñez suponía los recuerdos míos de niñez, vivos, sin documentación, sin fotos, sin nada. Evidentemente algo habrá influido, pero mis hermanos dijeron, ¿quieres documentación? ¿Quieres fotos? No me des nada. Sale del corazón esos reflejos y tal como lo siento, lo expongo. Para mí eso es auténtico, es mi realidad. Evidentemente, muchos años de atrás, y cuando tenía 4 o 5 años, pueden decirse, no hay memoria, sí hay memoria. Desde los 3 y 4 años ya hay memoria viva que tú puedes trasladar. A lo mejor ahora me meto con el pasado civil, empiezo a escribir lo que ha pasado en civil. Bueno. En el fondo, el conocimiento y la defensa de la imagen auténtica en fachada y paramento. Y el objetivo del libro fundamentalmente es explicaros cómo se protegía la fachada, cómo esa protección pasa a ser un elemento de acompañía siempre en la arquitectura y cómo de alguna manera siempre los edificios se han hecho. Y hablo mucho de la piedra originera, como no puede ser sentido, porque yo el libro lo sitúo mucho en Cádiz y la Bahía. Lo que le ocurre a la Bahía, lo que le ocurre a Cádiz. Pero también le ocurre a Bolonia, le ocurre a Algeciras, le ocurre a Málaga, le ocurre a Sevilla, le ocurre a Córdoba, a mucha gente. Lo que pasa es que nuestra ciudad es tan maravillosa que es muy distinta. Esta mañana hablaba en de Cádiz, tenemos el casco histórico neoclásico más grande. Unos dicen de España, yo digo que de Europa. He viajado mucho, el casco histórico neoclásico más grande de Europa. Para mí es un neoclásico con mucho barroco, pero bueno, es más grande. Tenemos la ciudad más maravillosa que se pueda desear, incluso para vivir. Y la haremos mejor, Mike. Nosotros hacemos mejor día a día, pero los ciudadanos, que son los auténticos protagonistas y los auténticos, diríamos, deudores de su ciudad, si no la defendemos nosotros los ciudadanos, no la va a defender otra que venga de fuera. Y evidentemente el turista usa la ciudad y se va. No la hace, ni la paga. La pagamos nosotros, con nuestros impuestos, nuestros IBI, nuestra historia. Y la hacemos nosotros y la tenemos que defender nosotros. Evidentemente, muy educadamente y sabiendo hacer. Bueno, seguimos. El índice es muy rápido. Hay un prólogo que escribió ahora mi amigo Manuel Jesús Parodi. Hay una introducción
que habla como el resumen de lo que quiero decir en el libro, unos antecedentes de esas imágenes que parece que son pero no son. Hablo en el capítulo 2 de los orígenes de nuestra bahía. Esto en parte se puede leer en el libro de la Piedra Pionera, Mi querida Piedra Pionera. Esos materiales, la bahía, el entorno, porque ahora lo diré, nosotros somos parte del terreno que pisamos y somos los colores del terreno que tenemos y somos la estructura vital de lo que comemos en ese terreno. En el capítulo 3 hago una breve historia del color en la arquitectura, me interesaba mucho hacerla desde el principio hasta nuestros días. En el capítulo 4 hablo de la importancia de la protección de la decoración de los paramentos arquitectónicos, empezando por esas manos que se polvoreaban ocre con saliva o con aceite de grasa de animales y se ponían las cuevas chinas de... Yo creo que el objeto más importante que el homínido ha tenido siempre es su herramienta básica de vida, que es esta. Sirve para cazar, para comer, para moverte y para defenderte. Y ellos se rodeaban de manos, lo mismo que luego aparecen los bisontes y las fuchas. De eso hablamos en el libro. Y de muchas cosas que le ocurren a los paramentos si no se protegen. Y una historia de las guerras que nos han dejado el Parlamento cuando se descubre arqueología. Bueno, aparecen las cosas muy deterioradas y parece que no tuvieron un tratamiento de color, pero iros a Pompeya, iros a Herculano, iros al Museo de Nápoles, como estaba haciendo de allí, y veréis cómo era Pompeya de color, por fuera y por dentro. Una maravilla. Hablaremos de los diseños y colores de Cádiz, vemos cuál es el color de Cádiz, lo decoráis en el libro. En el capítulo 6 hablamos de actuaciones parametrales, no solo ya en Cádiz, sino en la Bahía, Chiclana, San Fernando, San Lorenzo. Y luego haremos unas reflexiones finales sobre el patrimonio hablando de 3 puntos. Vamos rápido. Y una bibliografía. Es necesario siempre tener libros. Libros no solo para leer novelas, entretenerse, sino libros de lo que te gusta, te apetece, y además lo tienes como quien guarda parte de una vida, ¿no? Porque hay libros heredados de padres, heredados de las bibliotecas antiguas, que eso, al final, tocarlos significa una sensibilidad que contagia mucha felicidad. Todo esto se hace en 180 páginas, pero hay muchos dibujitos, hay muchos colores, ¿eh? Hay texto bastante, pero... El prólogo nos lo hizo Manuel Parodi, una maravilla de prólogo, presentaremos en el Ateneo próximamente. Manolo es el tío más ocupado de España, tiene la agenda más ocupada que la de Felipe VI, o sea, está lleno. Entonces hemos buscado un huequecito que estamos adaptando en el Ateneo para que podamos presentar. De hecho, teníamos previsto hoy 4 o 8 hacerlo en el Ateneo, pero claro, es que es verdad que Cádiz Ilustrada dentro de un año ponen aquí un Belén grande. Entonces ya las actividades de Cádiz Ilustrada hay que adelantarlas. Yo le agradezco a Miguel y a toda la Junta que me hayan concedido la maravillosa oportunidad de esta estancia tan maravillosa, además que ustedes saben allí. Nuestro Álvarez del Pino, que es un pintor fantástico, tengo que ver ese cuadro de Roma. Roma tiene muchos colores y Venecia no te puedes imaginar. Así que decir que Roma huele siempre a colores romanos. Y cuando hablo de romano hablo de griego. Y cuando hablo de griego hablo de Egipto. Cuando hablo de Egipto hablo del Mediterráneo. Roma es un sustrato, la otra Estambul. Bueno, la otra Estambul yo defiendo que es Cádiz. Porque la gente va a querer venirse a morir aquí. Como la otra Benares. La gente va a querer venirse como en Benares en la India, va a querer venirse a morir. Bienvenido sea. Pero con el aforo. Si cabemos 50 no puede haber 52. Bueno, muchas gracias, Antonio. Los lugares determinan la forma de vivir social y material de sus habitantes. Y esa foto, que es una postal antigua de Cádiz, pues hay una merienda de tatas con niños en la caleta, encima de la piedra pionera, porque nuestra piedra pionera es nuestra peana. Pero es nuestra peana vital que al esculpir esa peana aparezcan los edificios. Todos los edificios de Cádiz están esculpidos en esa peana de piedra pionera. La piedra pionera es la estructura material que nos identifica, junto con la luz, la otra materialidad, que también hablamos de luz y hablamos de campo Baeza y hablamos de cómo trabajamos los arquitectos las luces, porque la luz es otro material que hay que esculpir también, y sus sombras. Y la calidad de la arquitectura también tiene que ver mucho en cómo se disfruta. Si no tuviéramos luz no tendríamos disfrute. Bueno, pues esa piedra pionera es una protagonista abundante en el libro, porque yo estoy diciendo y defendiendo que la piedra pionera no puede estar vista. ¿Nos gustará más o menos? La gente está descubriendo la piedra pionera después de tantos siglos. Llevamos utilizando la piedra pionera del siglo XV, XX, XXV a.C. Antes de que tuvieran los fenicios, estaban aquí, bueno, el señor Antonio con sus leones, vino Hércules a matarle los toros y esa historia. Bueno, pues ya utilizábamos la piedra pionera. De hecho, en Gadir están las casas hechas de piedra pionera y las bases de las chozas de
de concesión arenal se hacían como han puesto, porque eran los acantilados. Utilizamos el material. Ese material que está en nuestros pies es el que utilizamos, el más barato de construir, el más rápido, pero no es un granito, no es un mármol, no es un basalto, es un conglomerado zoomórfico, una arenisca, que si la dejas vista se delegna enseguida. De eso es el libro. Y el libro es una llamada a los valores y al auténtico, o lo que yo pienso que son los valores, cuidado, todo es relativo. No llamo el fanatismo o el fanatismo de las verdades. Puedo estar equivocándome continuamente, pero no pasa nada. Se admite el engaño, se admite la mentira como sin voluntad y volvemos a otro espacio. Porque nadie tiene la razón completa, la tenemos todos a la vez. Lo que pasa es que hay que congregar esas verdades y hacerlas de todos. Las verdades, cada uno tiene la suya, pero si las congregamos, las agregamos y las consensuamos, al final nace una verdad más buena y más idónea que la de cada uno. Eso es lo que está pasando también ahora. Bueno, antecedentes, a veces vemos cosas que parece que son y no son. ¿Os acordáis del Pequeño Príncipe? Pues Antonio Saint-Exupéry hace que dibuje el Principito y dice el Principito que es un sombrero. Pero el Principito dice que no es un sombrero, que es una serpiente que se ha devorado a un elefante. El libro con más magia que todo el mundo hemos leído. Bueno, esa forma de entender esa imagen de un sombrero al final es lo que es. Esa forma de entender la realidad como algo que te aprendes con la mirada y anclas en tu memoria puede no ser la verdad. Bueno, evidentemente hablamos del Gran Mar de Cádiz, el Ligustino, cómo se formaron las islas. Los arqueólogos nos van descubriendo día a día más aspectos. Ahora en Pinillo se ven ese nuevo dibujo que han hecho fantástico. Tengo mis dudas si el puerto de Cádiz en tiempos romanos cogía todo el canal, o ya había aterramientos en el centro, y el puerto fuera más bien cerca de San Juan de Dios y la caleta, porque siempre ha sido la caleta, ¿no? Porque yo creo que en tiempos fenicios ya hay aterramiento del Tombo, pero no soy arqueólogo, lo supongo, como arquitecto. Y nuestra querida Piedra Trinidad, que aparece allí lo que con sus ripios, estos son ripios de mármol, y ripios también que son las mismas cosas. Hablamos de los sustratos geológicos de nuestro territorio. Luego hacemos en el capítulo 3 una historia de arquitectura. Como veis, me disculpáis porque yo no sé por qué, pero se ve turbio. Debe ser el proyector. O algo debe ocurrir porque no. Disculpadme eso. Pero bueno, se aprecia, se visualiza que Egipto estaba pintado de muchos colores. No el Egipto que vemos ahora de arenisca fantástica o de piedra Aswan y eso. Está lleno de colores. Está lleno de colores el Partenón. El Partenón estaba pintado de colores y además cada grifo, cada metopa, cada gota estaba pintado de un color que era el suyo. No digamos en nuestras magníficas catedrales románicas. El mundo islámico en nosotros tiene una impronta bestial, está continuamente surgiendo. Bueno, aquí hay cosas que tienen que ver mucho con Sudamérica, donde los templos de Tulum y de Tikal, de toda la cultura maya, tolteca, olmeca o inca, tenía colores. Y el cambio climático que tuvieron con el agua es debido a esto que lo explico en el libro. Nosotros tenemos el Carmen, tenemos nuestras torres miradores, nuestras maravillosas torres miradores llenas de figuras que son reminiscencias islámicas. Todas son reminiscencias de la acería porque al final las teorías de la arquitectura se van transmitiendo. Todo el mundo copia la historia anterior. La va modificando en función de sus sentimientos, de la forma estética con que conserven, pero siempre vamos copiando. Por supuesto, como decimos, hay que copiar siempre de lo bueno, no de lo malo. Y tenemos la única catedral en España o en Europa que tiene dos colores. Y explicamos por qué. Lo dejo por ahí. Pero evidentemente la catedral de Cádiz tiene dos colores y no es una cuestión económica. Ese es un dibujo de lo que quiso hacer la catedral y no, la teoría no se hizo así. Bueno, el color de la arquitectura, hablamos de los tratados, hablamos de las ordenanzas municipales de Cádiz y hablamos también de que cuando se planteaba en el 19 y en el 20 un edificio en Cádiz, simplemente solo se planteaba la fachada. Se suponía que en la distribución no había que entrar y esa era la cuestión del arquitecto y de los maestros mayores. Pero evidentemente cuando te planteaban un planteamiento de edificios había colores y había despiece y había figuraciones sobre la piedra estrenera, pero no aparecía nunca vista, nunca. Ahí tenéis un tema serliano, esto tiene que ver mucho. Serlio fue un magnífico arquitecto del Renacimiento que hizo los tratados de arquitectura en los que todo el mundo hemos copiado y la academia hemos dado
en base a los tratados de Serlio y los tratados de Vignola, de Palladio, de los grandes arquitectos renacentistas. Al final, todo es lo mismo. Y el primero que habló fue Vitruvio, en el siglo I en la era, el arquitecto de Augusto. Sus libros se perdieron, los 10 libros que escribió de arquitectura de sus láminas, y aparecieron en 1414, por un monje que lo descubre en un monasterio, y a partir de ahí Vitruvio es el que influye en toda la arquitectura que se ha hecho, hasta nuestros días. Incluso sigue influyendo en los arquitectos actuales modernos, racionalistas, sigue influyendo porque tenemos una cultura grecolatina muy importante, muy importante. Bueno, pues hablo también de estas cosas que están pasando. Esto me preocupa mucho. Yo comprendo que el color de la roca y el mampuesto guste y el arco... Esto no es así, esto es así. La arquitectura es de una manera, yo tengo que decirlo. La arquitectura es así, pues así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque tú no labras una casa para ver una piedra. Si tú quieres ver una piedra, labras sillares. Y los planteas perfectamente rectos, unos sobre otros, con alaraja, sus tenderes, sus llagas, de una forma digna y bien puesta. Ahora, si tú has utilizado un mampuesto desconcertado para una fachada, esto no puede convertirse en la estética. Eso pasa mucho con la piedra. Y aquí tenéis los dos planteamientos de lo que es una portada, bajo mi punto de vista, idóneamente tratada. Bueno, la cal puede ser, se podría haber hecho un color más ocre, más marfil, más calecilla, no tan blanco, porque el blanco con tanta luz hiere los ojos. Ibiza es una contradicción. Ibiza es una contradicción. Si rascamos en Ibiza encontraremos los colores vernáculos antiguos que no son precisamente blancos, porque tú no puedes ir por una calle deslumbrado todo el tiempo, eso es imposible, eso va contra la propia configuración del ojo, no humano. El ojo humano necesita que haya un claroscuro, ¿no? El poder de la cal lo que hace es deslumbrar. Otra cosa son las cales que utilizamos para quemar todos los bichitos cuando la pandemia. Eso fue otra historia, cuando Cádiz era blanca, ¿vale? Pero Cádiz nunca ha sido blanca. Fue blanca en las pandemias, en el paso del siglo, cuando hubo la fiebre y hubo otras pandemias y hubo que encalar con cal viva toda la ciudad para matar a los bichos. Bueno, y esto está aquí en la vista y esto es así. Bueno, hablamos en el libro. En el capítulo 4 hablamos de lo que os he dicho, de las protecciones y cómo desde que nacemos, desde que somos homínidos, desde que estamos en el desarrollo de esta tierra, nos acompañamos en las cuevas de algo que nos hace serenos, tranquilos. Incluso parece que vamos a cazar virtualmente bisontes pintando el bisonte en la pared. Yo creo que en el fondo son efectos mágicos, como son las manos, los bisontes, los barcos, etc., que nos acompañan y nos hacen sentirnos más seguros en el cobijo, porque de alguna manera representan el mundo estático, tranquilo, que nos acoge, que nos da de comer y que nos beneficia en todos los aspectos de la vida. Lo hablamos, lo mismo que estos trampantos. Qué pena que no se vean, disculpadme. Bueno, estos no son balcones reales, ahí están pintados balcones que son, pero eso hay mucho en el mundo y cada vez hay más. Diseñadores que han venido de este sitio que es maravilloso, el Registán de Uzbekistán, eso es Samarcanda, la ruta de la seda. La historia del color en este mundo islámico sigue estando ahí en el 13, como si estuvieran, no han pasado 14, si vais a Fez, Marrakech, independientemente de la turización que hace el turismo, nos trasladamos al siglo XII, siglo XIII. Cuando vamos a Marruecos estamos en el siglo XII y XIII. Además es una maravilla, te encuentras en un mundo, obviamente la gente ya está con móviles y eso, pero su caserío, las calles, su forma de vivir, comer y eso todavía sigue estando desde el siglo XIII. Aquí se han parado en el siglo XIV y en el siglo XV. Y estas eran las plazas más bonitas del mundo. Bueno, pues la tienen perfecta, imperfecta. No les importa que se les caiga, la rehacen de nuevo. Y lo antiguo lo tiran. Nosotros lo antiguo no lo tiraríamos nunca. Es más, está penado por la ley. Que el patrimonio se pueda llevar a vertedero. Hablaremos de la catedral. Yo me quejo de cómo está nuestra mejor catedral, esté así, la piedra vista con todas las heridas que tiene, no debe estar así. Y hablando de la arquitectura moderna, yo soy un arquitecto del siglo XXI y XX y por lo tanto quiero que mi arquitectura sea racionalista de acuerdo con los tiempos, pero hay que saber dónde hacerla y cómo hacerla. Y sobre todo, si hablamos de patrimonio, lo importante es lo que hay, no lo que vayas a hacer. La sociedad con el tiempo la hará patrimonio, si la quiere tener, porque igual te la tira dentro de 30 o 40 años, entonces la sociedad es la que hace. Hablamos de Cádiz, entonces cuando empiezo a hablar de Cádiz hablo de Toledo y hablo de cómo los ladrillos están vistos cuando nunca han estado vistos, han estado siempre instalados, siempre han estado protegidos con unas abelguitas. Lo que pasa es que Mudéjar trabaja también el ladrillo, que es una maravilla verlo, la raja que tiene, la traba que tiene, porque es una maravilla, pero son siempre cubiertos. Eso a quien se le diga ya, bueno, ¿qué me estás contando, José María? Pues sí, están cubiertos porque es una manera de igualar el tono de las llagas y los ladrillos en una misma entonación, que normalmente son abelgas y calecillas color ocre, suave. O sea, se ha picado con el tiempo y aparece un ladrillo maravillosamente trabajado
que, bueno, se deja visto. Bueno, pues, esto que tenéis aquí, esto es Ceuta, la puerta de Ramón III, Ceuta, está hecha con piedras pernidas de aquí de Cádiz y tiene dibujitos por todos lados. La descubrieron hace 20 años en las arqueologías. Ahora Ceuta tiene unos maravillosos museos y se puede visitar esta puerta. Bueno, aquí tenéis que son cosas que se parecen mucho a lo que recoge luego Serlio en sus tratados, en la puerta de entrada. Yo, ¿qué os voy a decir? Yo hablo de nuestros colores y hablo de nuestro grafismo y de nuestra manera de entender lo que gracias a Dios se están conservando, se están rescatando, pero las torres miradores hace años estaban muy mal, deterioradas, habían perdido todos sus dibujos y habían perdido sus cadenetas y su historia. Si rascamos las cales, debajo están los colores. Gracias a esa cal, año tras año, porque son muchas manos de cal para patrona que se pone aquí, debajo de esos grafitos tenemos los colores. Podemos sacarlos, los están sacando en muchas ciudades, en el libro se habla. Hablaremos de nuestra puerta de tierra que está pintada de muchos colores, está quieto, no pueden estar en ese mampuesto visto, porque si están por la noche nos pueden atacar, se suben por los mampuestos y trepan. Las murallas siempre han sido lisas y estucadas y bruñidas, para evitar que hubiera trepe, o sea que la gente pudiera entrar en las murallas. Evidentemente puede quedar muy bonita eso, pero como hay que mirarlo es como está el Torreón. El Torreón ahora mismo está como había que hacer todas las cosas. Es cierto hablarlo con los arquitectos. No los convence. Ni a Juanma del Pozo, ni a Manolo Navarro, ni a nadie. No dejar la piedra. Aparecen arcos, aparecen historias. Bueno, pues dejemos cejas, hay un arco, hay una puerta, dejemos algunos elementos de la historia del edificio que se pueden sacar fuera. Pero lo que son cascotes, eso no es arquitectura para dejarla vista. En el libro hago eso. Bueno, aquí una foto magnífica de Hans, donde aparecen todo el mundo de revestimientos, colores y dibujos que hay que tener. Yo no sé si se podía afinar un poco más la visión. Yo creo que está. José Luis, mira a ver si se puede enfocar un poco, por favor. Porque arriba está desenfocado, pero yo creo que aquí se podía enfocar un poco. No sé, no. No sabía. Lo menos enfocamos la pantalla. Bueno, seguimos. Los diseños y colores de Cádiz pasan por lo que yo te estoy pregonando desde que vine a Cádiz, y es que las piedras teneras hay que protegerlas como queráis. Una pinturita de aceite de linaza con polvo de ladrillo, una pintura estirénica, una pintura de silicato, unas algas de cal, como queráis, hay que protegerla. Incluso si se es culto, se tapa y se hace un fingimiento de un pedazo de despiece como si lo tuviera mármol, como Jaramburu, como está aquí en el Liva y los italianos. Hay un despiece que nada tiene que ver con el despiece interior de la piedra tenera, sino que se rehace una arquitectura que finge ser importante, noble, como si fuera italiana, con sus despieces y eso. Bueno, pues lo que no podemos tener es esto. Esto se picó hace muchos años y está pesimista acá en Montañés. Y no os digo la catedral, yo no sé qué historia tiene para que este bajante se tape con ladrillo y quede visto. Esto está degradando la imagen del mejor monumento y el mejor edificio de la montaña. Esto Acero quería terminar su sagrario, no pudo y eso, pero Acero lo quería cubrir como se cubrió la capilla de las reliquias, con un mármol de 15 a 20 centímetros de canto. Lo podéis ver en la capilla de las reliquias. El paramento con un mar combativo, aerosoles salinos que te agrede, el carbonato cálcico y el carbonato sódico se come lo que no hay, porque nosotros tenemos con el mar una lija que va lijando todo el día la ciudad. Bueno, pues como eso habría que haber aplicado eso. O al menos en las restauraciones que se hicieron, unas abelguitas, un poquito de calecilla, un estuquito o algo de eso suave, que igual el tono, que si quieren no tapamos los huecos y lo que le ha pasado a pero vamos, que se vea. Esto no es un despiece cierto para dejarlo visto. No, nos hemos acostumbrado a verlo. Y yo me renuncio a quedarme sin decir que eso no está bien. Un edificio de esta categoría tiene que estar protegido, porque además se ve ir pasando año tras año y las oquedades cada vez más grandes. No os digo cuando ahora mismo yo tengo las orejas las tiene que tener Alejandro Gómez ya, sí, Alejandro Gómez es el jefe del área de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. Cada vez que yo veo que están haciendo un picado de eso, lo llamo, les mando un WhatsApp, por favor, ten cuidado, no te preocupes, vamos a mandar una inspección. Que puedo yo no tener razón, se le da la licencia de una manera y eso. Este era el de los mejores almohadillados, un color verdoso que tenía en la calle Javier de la Viesca, en nuestro caserío. Y eran unos sillares magníficamente en punta de diamante, perfecto. Bueno, pues alguien quería la piedra tener a vista y empieza a picarlo. ¿Sabéis lo que he conseguido? Pasar por allí.
se ha tapado todo esto y se han puesto una franja blanca. Bajo mi punto de vista, impresentable. Porque si esto es lo que había, tú tienes que rehacer de nuevo lo que has picado. Se hace mucho daño, se hace muchísimo daño. Yo en esto voy a ser hartibles. Y me moriré evangelizando como si fuera un evangelio me moriré simplemente porque la gente, oírme bien, entenderme. No se le puede llamar a un niño mal educado cuando no ha tenido educación. Es ineducado, porque los padres no le han transmitido una serie de principios, valores y criterios. A una persona que no se le ha transmitido valores culturales, no se le puede llamar inculto. Se le puede llamar culto o, bueno, un señor que no tiene todavía el conocimiento que tiene que tener para defender la realidad de las cosas. Aquí pasa igual. Cuando yo digo que picar la piedra escondida y sacarla es de catetos, hay que entender que no es una cultura culta. La cultura culta no es que la tenga yo, he estudiado, pero puede tener. Pero es que esto no se trabajaba de una manera que era cierta, y es lo que yo defiendo. En Cádiz se sigue trabajando como se trabajaba en el siglo XVII, XVIII, XIX, barroco. Era muy barroco. Pero anteriormente, en el siglo XVI, también se tapaba la piedra. Vamos a ver qué hacen con la casa del almirante y lo demás. Se sigue la obras. Esta es la manera de trabajar nuestras piedras teneras. Tú despiezas la piedra y la pintas de un tono, la pintas de un color suave y la proteges y te durará toda la vida. Y si quieres la rugosidad, pues la rugosidad. Y si quieres un color más piedra tenera, pues lo tiene un poquito más de oro. No pasa nada. Y daros cuenta, en esta foto, esto está en la calle Valverde. La piedra ostonera está dentro con este corte. ¿No lo veis aquí? En la horrible eso. Bueno, pues por fuera se figura un despiece diferente de la piedra ostonera. La piedra ostonera es constructiva, no estética. La estética se hace posteriormente sobre ella. Estas son dos imágenes que os quiero dar de... Hemos estado hace poco en Italia, como he dicho, en Lecce, una ciudad preciosa, con un tipo de piedra como la nuestra, arenisca, pero no tiene muchos fósiles, tiene poquitos fósiles. Bueno, pues esta piedra tiene un grano muy fino y se esculpe perfectamente. Es una de las ciudades más bonitas de Italia. Todos los pueblos de la Puglia, de la zona sur del Tacón, es precioso. Bueno, pues esto es lo que le está pasando a la piedra porque le van quitando estos revestimientos. Y al final consiguen esto. Y ahora está de moda en Lecce que sus edificios tengan el pitting. Un pitting que es en el fondo una degradación, un deterioro y un ataque a lo que son las figuras arquitectónicas. Tú vas a las iglesias, los retablos están también esculpidos en esa piedra. Pero ¿qué han hecho la iglesia? Han estado pintando continuamente su piedra. No se ha, aparte de que está más cubierta, el interior de la iglesia cubre más y defiende más que el exterior. Pero está en perfecto estado. Esto es un retablo hecho en piedra de leche, piedra lechosa, que es blanca, una arenisca blanca preciosa. Pero es que están consiguiendo que este pueblo dentro de 100 años no tenemos una línea arquitectónica. Le escribiremos. Aquí me van a tener que dejar biblioteca. Bueno, el capítulo 6 habla de, aparte de Cádiz, hay en la bahía la misma historia. Tú levantas las cales de las piedras y aparece la piedra ostonera en su vista. Esa es una foto de San Fernando, una foto de Chiclana, de mi pueblo, donde detrás de las cales y esa historia pues aparecen los encintados imitando esos trasmantojos que tanto hablo. Tarifa, Sanlúcar. Si vais a Sanlúcar, al barrio alto, están sacando de todos los edificios todas estas cosas. Esto es una maravilla, esto es Serliano, esto es San Nicolás. Bueno, pues detrás de las cales aparecen un apabullante mundo de colores geométricos fantásticos donde los señores que vivían al lado del ducado de Millán y Sidonia se potentaban de casas importantes, no muy caras, porque esto es más barato que traer mármol de Italia o ponerle colores con mármol y jaspe y serpentina, ¿no? Entonces se pinta, y además es la teoría de Serlio que hemos hablado antes. Todo esto se copia de los libros de Serlio. Es nuestro barroco y es nuestro ancestro islámico, musulmanes, que están aquí, aparecen continuamente. Se copia de ellos. En la Cartuja de Jerez, hace poco que estuvimos, Antonio, por allí, pues detrás de las calles a veces pues aparece el despiece histórico del edificio, como eran imitando sillas. Y esto es lo que está apareciendo ahora mismo en el barrio de Santa Cruz. Todas las casas del barrio de Santa Cruz están picándolas y aparecen este juego geométrico de almohadillado. Pero iros por Sevilla, sobre todo la parte que es a continuación de Mateo Cabo para arriba, que va hacia la calle Fabiola y va hacia la calle de la Golondrina y esa historia, y va a Santa Cruz. Bueno, todos esos edificios están empezando a quitarle las pieles de cales y las pieles de calecilla anteriores y aparecen todo este trampantojo figurado de una arquitectura barroca, fantásticamente hecha del siglo XVIII al XVII.
de ellos reclaman un libro. Lo que ocurre es que no he querido hacer tampoco un libro que es un álbum de cromos. He hecho pequeños ejemplos, no quiero ser tampoco esos artículos, muchas fotos me interesan, pero prefiero que se quede en este libro, en el concepto, y posiblemente habrá otra edición o un anexo o lo que sea donde saque pintura, saque fotos de muchos sitios donde podríamos también ver con tranquilidad todos esos mantojos, de esas maneras, el color que tenemos en las ciudades. Y luego al final termino hablando del paisaje como identidad. Nada, simplemente es una hoja, un par de hojas, donde entiendo que el paisaje de una ciudad es la identidad que tú tienes y desde lejos se ve perfectamente su silueta, su skyline o la línea del cielo que tiene. Hablaremos de que no debemos santificar la Pascua, o sea, tenemos que dejar que el tiempo hable. Y la historia y el tiempo son nuestros compañeros que nos van a demostrar las verdades. No queramos hacer arquitectura de patrimonio ahora, no, eso el tiempo lo dirá. Que hacen arquitectura, sea consecuente, hágala bien, y si la sociedad la quiere, se identifica con ella, la defenderá y la protegerá, como nosotros hemos ido protegiendo los edificios de la ciudad. Se han tirado muchos valiosos, porque también los movimientos de interés económico sobre suelos en el urbanismo es un interés que es capaz de vencer cualquier voluntad. Y luego hablamos de la tutela del patrimonio al final, porque es lo que yo estaba y lo que estoy, ese bucle donde es conocimiento, valoración, restauración, rehabilitación, difusión, y otra vez el bucle de nuevo de la tutela que está en continua. Y los valores sobre la tutela van cambiando. Yo sigo defendiendo que la aduana nueva es un valor en la ciudad. Pertenece a una etapa de la historia de Cádiz donde ese edificio respeta la tipología de la aduana vieja y respeta la tipología de la cuartel de San Fernando y respeta la tipología del mismo ayuntamiento de Benjumeda. Frontones, balcones con columnas, y esa tipología hecha en tiempo de la autarquía forma parte de la historia, no es un edificio franquista, se hizo en la época franquista y lógicamente no debió de hacerse en su momento en ese sitio, estoy de acuerdo, pero cuando las cosas están hechas en la ciudad yo no voy a tirar, no voy a darle la vuelta a la tabacalera, está al revés de cómo tiene que estar en la ciudad, porque la puerta de la tabacalera es la que da Plocia, no la nuestra, se ha hecho después, pero no vamos a tirar un edificio porque se haya puesto al revés, o muchas cosas. Bueno, en todo caso, hoy no vamos a hablar de nada. Se hablará, pero hoy no. Una bibliografía es importante tenerla, y con esto y el bizcocho hemos terminado rápidamente. Entonces, yo creo, Antonio, que sube, no creo que me he cedido un poco el tiempo, preguntas. Yo creo que preguntas y luego si queréis, pues quien quiera adquirir el libro en las papelerías en la librería está a un precio. Hoy hacemos, como en el Corte Inglés, hacemos una rebaja. Hoy hay un precio especial para quien quiera comprar. Bueno, muchas gracias, José María. Tenemos 10 minutitos, son las 8 menos 10. Yo recuerdo un detalle mínimo cuando yo hacía visitas guiadas por la ciudad y explicaba la iglesia de Santa Cruz. Yo ya criticaba antes de conocerte a ti, por supuesto antes de leer el libro, que lo he leído esta semana, el despelleje de las columnas de piedra accionera, que eso le da una oscuridad a la iglesia terrorífica, y la iglesia entera pintada de blanco por dentro hubiera sido una iglesia marítima maravillosa, prácticamente, ¿no? Recuerdo que los visitantes se mosqueaban conmigo porque la piedra accionera en Cádiz la gente se cree que es como José María Pemán, una cosa de la ciudad como Alberti, una cosa de la ciudad que hay que tener un respeto reverencial, y no deja de ser lo que ha dicho antes él es muy inquietante, porque tenemos los edificios como si fuéramos un ser humano despellejado, con los músculos fuera, y eso nos parece extraordinario. Fijaros el vaciamiento del gusto, el viciamiento del gusto, ¿eh? Venga, preguntas aquí al maestro. 10 minutitos tenemos, ¿eh? Se ruega preguntas, no mini conferencias, ni contar la vida de cada uno, ni preguntas concretas para dar paso a más personas, ¿no? Si uno está un cuarto de hora solo, quita tiempo a los demás. Empiezo yo. Pregunta. ¿Estás de acuerdo con esa capita que se le da, creo que has dicho, linaza con polvo de ladrillo, por ejemplo, lo que se ha hecho con la parroquia castrense? ¿Estás de acuerdo con esa solución para tapar? No, ¿verdad? No, precisamente entonces, la empresa que ha hecho eso sobre la piedra accionera es la que está destrozando muchas fachadas. Nos está destrozando muchas fachadas esa empresa, no vamos a dar nombre, se dedica a picar y le da yo digo mejunje. En andaluz saben lo que es un mejunje, no es un barniz, no es una silicona, es un mejunje. Incluso dice que puede provenir de Marruecos, pero es una especie de pequeño betún que oscurece más la piedra accionera, la pone oscura.
no es la manera de tratar la vida ¿Con qué lo hacen? El CBTU. No me lo han querido decir. No me lo han querido decir. Pero yo sé que eso está oscureciendo la piedra. La piedra se debe enjalbegar, debe tratarse. Si la quieres con el color amarillento albero de la piedra, pues dale un tono a esa calecilla. La calecilla y la jabelga es, nada, un encalijo, porque la cal es el mejor producto para proteger que tenemos. Pero dale con un poquito de polvo, como un estucado, polvo de mármol, le das algún recipiente bueno y le das. Y al final eso te sirve como hidrófugo. O sea, también la protege de la luz, de la impregnación del agua. Pero no debemos darle ese mismo frío porque además este hombre lo que hace es que te apica el tenero de la pastrencia, te pica entera. Y yo creo que, hombre, estéticamente yo me puedo poner a discutir con alguien y yo respeto el gusto. Qué bonita ver la piedra de primera, qué bonito, qué quiero que te diga. Pero es que se va a destrozar si la dejamos lista. Entonces tú tienes que decidir. Y yo como arquitecto me decido por la arquitectura. No es. Entonces, allí habría que darle una calecita. Una cara. Antiguamente, los de Cádiz, de toda la vida, cuando hablaban de la pintura, en Gadir podéis ver que las pinturas eran a base de albúminas, una clara de huevo, mezclada con la tierra roja del lugar o polvo molido, y eso era una pintura y un recipiente, y junto con la grasa, la grasa de la limonita, de nuestras arcillas rojas que tenemos encima de la piedra. Pero se pintaba, el primer óleo que tuvimos es aceite de linaza, aceite de lino, semilla de lino, que se mezclaba con polvo de ladrillo rojo o ocre molido. Eso es nuestra calamocha. ¿Suena la calamocha? Pues nosotros hemos pintado nuestros zócalos de calamocha ocre, siempre. Los zócalos se pintan de oscuro, porque protegen del roce, protegen de la humedad, de los pipí, de los perros y de los carros que rozan, eso siempre se han pintado de oscuro los zócalos. Pero lo que debe tener siempre se ha pintado con unas calamochas muy suaves, muy ocre. Son los colores del Mediterráneo, de los genoveses, el siena, el marfil, el salmón, los colores tierra suave, una gama suave, ¿no? ¿Por qué? Ya lo he dicho, nuestro Cádiz son calles altas, estrechas. Si tú empiezas a pintar oscuro las paredes, como están pintando las fases de rectangular, al final la luz no te va a entrar. La luz rebota en lo claro, no rebota en lo oscuro se lo come. El negro es el no color, chupa todos los colores. El blanco se supone que tiene todos los colores también, pero solo refleja la gama de la concentración de todos los colores. Pero yo creo que lo que hay que hacer es no oscurecer nuestra ciudad, y algunos las quieren oscurecer. ¿Sí contestan bien? Sí, perfecto. Una pregunta. Sí. Sobre lo que has dicho de las paredes blancas, que no te gustan porque molestan la vista. ¿Qué haríamos entonces con los pueblos blancos? Bueno, es que todo tiene su explicación. Yo creo que los pueblos blancos nuestros, así como el pueblo del Gastón, Vejer, de esa historia, tienen una historia que creo que hay un pequeño confusionismo, y puedo no estar en la razón, entre lo heredado islámico y lo que es económico de hacer, barato, y siempre ha sido que es la cal es más barata. Entonces, la transición. En la sierra, ¿sabéis lo que pasaba? Cuando un emigrante venía de Alemania, tenía dinero, poderío, tenía la casa del pueblo, ¿sabéis lo que ponían las fachadas y los balcones para que lo vieran? Lo más caro, en el mercado. ¿Qué era lo más caro? Los azulejos serigrafiados 3 tintas, o el terrazo. Y veis, todavía quedan balcones y fachadas que están llenas de azulejos, porque daba la categoría económica que acaba de venir de Alemania de trabajar y se ha gastado en su fachada y la ha puesto como un cuarto de baño. Pero bueno, yo tengo eso. Entonces, también el terrazo era un producto que nació en los años 30, 40, se ha utilizado, es un encachado cortado en losa. Bueno, pues eso han aplacado todos los balcones del pueblo. Por ejemplo, he ido a los Alcalá del Valle, y aparecen muchos balcones con sus balcones repellados todos de terrazo. Eso es una incultura, pero al final es justificada en base a esa cultura. Hay que proteger los pueblos blancos, y por supuesto son blancos. Yo creo que más que blancos eran añiles. Si vais a Marrakech, o sea, si vais a Chechauén y si vais por aquí, los veréis todos blancos. Echarle agua a esas cadenas. Se convierten en un índigo azul fantástico. Porque claro, ¿acordáis? Nuestras madres, ¿cómo lavaban la ropa? Con añil. Porque el añil blanqueaba. Entonces, en eso estoy de acuerdo con que los pueblos blancos nuestros eran de esas cales añiles. Como Chechauén, que Chechauén hay que verlo sin lluvia y hay que verlo mojado. Y cuando lo ves mojado, dices tú, Dios mío,
qué color más bonito. Y estos son colores azules, Tuareg, o sea, Tuareg tiene ese color de azul. Aunque ahora en Seshaween están pintando con pintura plástica azul la fachada. Es que, claro, es que está prohibido el cemento, Portland, el cemento gris, está prohibido en restauración. Se carga todo. Entonces, únicamente hay que utilizar cales. Pero ya no tenemos oficio de cales. Antiguamente, ¿sabéis cuántos años se tardaban en matar la cal? La cal son uno de los calizos de carbonato cálcico que se echan en el horno, se cocina y luego para apagarle esa cal viva tiene que tenerla 2, 3 y 4 años metida en la artesa con agua para apagarla, para que no hubiera los nódulos calizos que son caliches que explotan y hay que tener cuidado en la fachada. Cuando ya no hay tiempo para eso. No, Juan Antonio, este es mi... Bueno, lo mismo que he reñido antes al respetable público, te riño también un poco respuestas más sintetizadas, José María, que eres capaz de sobrar, para que hable más personal. Disculpa, mi distribuidor, por favor. Muy bueno. Hay instituciones que marcan los criterios del color, por lo menos en el siglo XX. Y ahora, por ejemplo, en Sevilla, en el siglo XX, había escuela de arquitectura, o sea, facultad, y parece que eso disponía un poco en todo el ámbito de Andalucía, porque los arquitectos de San Lorenzo habían formado con unos criterios y aquí en Valladolid había un rojo, sangre de toro, con un amarillo, con una copia de Cádiz, sin embargo, eso era normal en otros sitios. O sea que hay un momento en que la pregunta es que hay instituciones que han ido imponiendo a lo largo del tiempo los criterios del color y de la zona. Si yo te dijera que la región militar de Cádiz dependía de Sevilla, y si la maestranza de artillería se pintaba en rojo y gualda, suena en la bandera. Aquí hemos tenido San Antonio pintado rojo y gualda hasta hace 30 o 40 años. Y aquí hemos tenido los cuarteles en rojo y gualda. De hecho, yo pinté filosofía y letras en rojo y en punto amarillito, no era gualda amarillo. Toda esa ascendencia colorística que viene de Sevilla es importante. A mí en la escuela de arquitectura que yo estudié no me dijeron nada del color. El racionalismo es el color del hormigón, el color del acero y el color del vidrio. Yo estudié historia de arquitectura con Rafael Manzano, que está el pobre que ha tenido un accidente, y ha sido uno de mis mejores maestros porque sí me ha dibujado el mundo que yo eso. Y luego él me lo ha enseñado, me ha llevado a Córdoba, me ha llevado a Granada y te enseña, y te explica los colores, te explica la historia. Yo creo que los arquitectos de Sevilla no saben lo que es Cádiz, y hay que decirle lo que es Cádiz. Y la piedra general no se puede sacar, ni se pueden hacer lo que están haciendo en el barrio de Santa María. No porque sean de Sevilla, sino porque Cádiz tiene una forma arquitectónica de hacerla que hay que saber cómo es Cádiz. No puede venir cualquiera diciendo, bueno, te hago un modernismo. No, mire usted, modernismo no. Si es que no te hemos pedido que haga un modernismo, lo que quiero es que la fachada la mantenga, la restaure como era el barrio, y tú dentro haz lo que tú quieras. Dentro de un orden, tienes que salvar el patio, la escalera, el zaguán, lo que tú quieras. Pero la fachada, el barrio de Santa María no nos han cambiado. No nos han cambiado. Han venido los arquitectos modernos, la modernidad no tiene nada que ver con Santa María, es un barrio del siglo XX, con ascendencia de palacios barrocos y con muchas edificaciones antiguas, pero el caserío es un caserío de un carácter ambiental, no es potente, bueno, la fachada, a lo mejor la portada, en algo de eso, pues eso hay que saberlo. ¿Quién más? Todo es muy sencillo. Le damos la palabra, sí. El color de Cádiz, la catedral, todas esas cosas, está por la cúpula amarilla de la catedral. Y eso que es lo que pasa con esa cúpula amarilla que se veía desde no sé dónde y ahora no tiene que ver con nada. Yo, como dice mi mujer, voy a llevar muy poca gente a mi entierro. Sí. Pero bueno, no me importa porque yo, el primero que no vaya a mi entierro voy a ser yo, o sea que no me importa. La cúpula maravillosa que teníamos de azulejería, imitando a lo que podía ser una cúpula brillante para los barcos que venían, que era la que teníamos que hizo el término Daura. Cuando se hizo la restauración en el 98, estaba craquelado algunos azulejos, se desmontó, parte de la azulejería se utilizó en algún gajo y se mandó a una cerámica que se hiciera el resto de los azulejos. A los 4 o 5 años se craqueló. Sabéis que el esmalte, por las dilataciones con el bizcocho, si no está bien hecho y bien cocido, se craquela, se rompe, se agrieta, entra el agua y empieza a hacer problemas con las sales y rompe. Bueno, evidentemente nadie dijo, bueno, creemos que los arquitectos somos los máximos responsables en una obra, para llevar a un tío a la cárcel o decirle, usted me trae un nuevo azulejo y lo ponemos de nuevo y no me haga esta aberración. Yo creo que ahí hemos sido demasiado laxos y
primero los arquitectos, responsables que en su día estuvo, y luego también la administración y la propia iglesia, que es la propiedad. No me dejes eso roto y me entra otra vez agua, eso no puede ser. Entonces yo creo que ahí nos hemos callado. Lo mismo que nos hemos callado en la linterna de la catedral, que debería estar ya hecha. La linterna de la cúpula de la catedral. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre, Paco. Y yo les llamo las cosas por su nombre. Te digo, voy a llevar un poco de gente a mi entierro. Que no voy yo, ¿no? Que no pienso yo contar a la gente que vaya a mi entierro porque yo no voy a estar. En el libro defiendes que la malla, la red de hilo que tiene el techo de la catedral debería de eliminarse. Sí, había una red y el obispo en el año 87 nos pide a Cultura que quiere abrir la iglesia porque es la iglesia mayor. Sabéis, la historia de la catedral es muy bonita porque la catedral iba a derribar a Ñovero, iba a quitar San Antonio y iba a ser una gran catedral moderna aquí en San Antonio. Pero bueno, a lo que vamos. La primera vez estaba puesta y Antonio Dorado nos pidió y pusimos, yo lo puse con un contratista, una red de teflón, que era un material de red que aguanta muy bien porque las esquirlas rompen la red y se puede caer. Y pusimos una segunda red sobre la existente y se pudo abrir la catedral. Fue en el año 87, 88. Juan Pimentel Mata, que es el que más ha trabajado la catedral, entiende que había que controlar lo que se llama la higrometría interior, las sales cristalizándose y no cristalizándose con las humedades, de manera que lo que es, porque la catedral está hecha de piedra ordinaria, pero está recubierta con piedra de Puerto Santa María y se ha esculpido la historia que hizo Cayón cuando terminó de rematar las bóvedas. Bueno, pues tuvo tanto tiempo la cubierta sin cubrirse que entró el agua con muchas sales. Eso ha generado cristalizaciones que han hecho que se caiga el revestimiento de la arenisca. Yo soy de la opinión de que hay que restaurar la iglesia. Tú no puedes controlar la higrometría, ni el calor, ni la humedad, ni el aire de la catedral, ni la vida, porque es que eso se entra, se sale, la gente entra, hay liturgias y eso. Tenemos que montar un gran andamio y bóveda por bóveda empezar a restaurarla como se restaura una arqueología, como se restaura un cuadro, como se restaura. Pues nada, saca las sales, hay materiales para sacar las sales, hay materiales para consolidar, hay materiales para incluso anclarlo al sustrato de la de eso, y poco a poco, bóveda a bóveda, tú vas restaurando la catedral y vas quitando el trozo de red correspondiente. Se puede hacer, necesita dinero y necesita tiempo, pero sí que la catedral todavía no está terminada. Empezamos en 1722, y la catedral no está terminada, no tiene ni sagrario, que ocuparía la cabeza del arquitecto cero, evidentemente. Pero que se podía hacer muchas cosas en la catedral. Lo que ocurre es que yo creo que los propios técnicos somos incapaces de ver lo que se llama el sentido común de las cosas. Y el sentido común de las cosas es eso. No que quite la red, que va a quitar la red, restaura las cubiertas una a una por dentro. Un gran andamio, que restaurarlo, restaurar la cosa. Entonces, cuando tú tengas eso solidificado, perfectamente controlado, con la seguridad de que no se te va a romper, porque se puede hacer, tú te vas a otra bóveda y que te saque. Y dentro de 5 o 10 años te has quitado la red, o menos, depende del dinero. Ese es el problema. Sí, pues la catedral ingresa muchísimos miles de personas todos los días y pagamos 8 euros en entrada. Bueno, en localidad no. Díganlo, Antonio. Quería preguntar por dos imágenes de la ciudad, la Diputación y el interior de la catedral vieja. ¿A ti qué te parece? Porque todo el mundo piensa que eso es así, pero eso es negativo de la realidad, ¿no? Porque una columna siempre en el sentido de que sea blanca para aparentar columna, no que sea rápida primero. Y no pasa con Diputación, que todo el mundo lo ve como normal. ¿A ti te parece que es normal o necesita columna? Voy a seguir quitándome gente en mi entierro. La Diputación se hizo un estudio fantástico en la Universidad de Cádiz sobre los paramentos y los colores que tenía la Diputación. La Diputación es una de caballero fantástica, lo que era la aduana, fue la casa de contratación de India y además al lado del muelle del carbón y eso. Bueno, eso fue estucado porque las pilastras, las estrías de las pilastras, tú no puedes conseguir una arista con la piedra ordinaria, entonces lo estucas con un terrajeado, que es como una plantilla, van moviéndola y al final te sale una arquitectura perfecta, como tienen que estar las cosas, perfectas. Ah, ¿la piedra ordinaria oculta? Sí, claro que es oculta. Yo quiero una arquitectura bien terminada. Y las paredes también deberían haber tenido un estucado, un enfocado, a lo mejor con una especie de fingimiento de pilares, pero sellado. Bueno, pues se supo cómo eran los colores de la Diputación desde el origen del siglo X, bueno, fue en 1800, cuando fue, tú sabes mejor, el tiempo de la aduana vieja. Bueno, pues se han tenido varios colores, al final se hizo lo que se quiso, piedra ordinaria vista y se le da unas abelguitas a los que son los pilastrones, que ya está ido.
Y si pasáis al lado de la parada del autobús, por la Diputación, veréis los pedazos de agujeros que tiene. Hay que meter el puño dentro de una Lo están destrozando. Y además van al suelo, yo se lo digo a las limpiadoras, barren piedras pioneras. Claro que lo barren, porque no está protegido. Punto, Diputación. Y ahora, Catedral Vieja. ¿Habéis visto fotos de la Catedral Vieja en Calada? Porque las hay. Bueno, pues esa piedra pionera de la catedral fue una intervención que hizo el amigo, el tío de Vicente Menéndez Pidal, que fue el arquitecto de zona cuando todavía no teníamos las competencias, en tiempo de la ley del tesoro, estamos hablando de 1900 poco, y que cuando le quita las calles deja la piedra pionera vista y la machaca y la pica. Eso no puede estar así, eso debería estar enjalbigado, no te digo que estucado completamente. A mí me dan esa intervención, cada arquitecto haría una solución, pero a mí me dan la Catedral Vieja y seguramente yo le doy una jabelda importante con bastante, no lo que se le dio a la Torre del Sagrario, que se le dio demasiado grosor y tiene lepra. Se está cayendo como lepra, eso se hizo hace 15 años, cuando se hizo lo del barroco. Hay que darle a las cosas cada 3 o 4 años una pintura, no es necesario darle una pintura que te cree que va a durar, no, hay que pintar las cosas cada 2 años. Bueno, pues lo mismo, la Catedral Vieja. Yo las pilastras las voy a haber pintado en una jabelga color marfil, para que las líneas arquitectónicas, los arcofajones, los formeros, las pilastras salieran y todo lo demás en claro blanco, así que es así, la historia está. Cuando yo digo que el Torreón de Portotierra, que tenemos un magnífico baluarte de entrada a Cádiz, tendría que estar como está el Torreón, toda la puerta de tierra, salvo sacando algunos arcos y alguna vela y alguna entrada que, como diciendo de historia, la gente no me lo cree. María, que está muy bonita la piedra, ¿no? Esas piedras son pedazos de piedra, no son piedras, son pedazos de piedra. Claro, también la obra que se hizo para los árboles. Bueno, yo tengo mi opinión, ¿no? Puedo estar perfectamente equivocado, pero es mi opinión fundada en hechos históricos, de cómo era. O sea, que eso tú rascas las paredes y ya está. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya y el que quiera que le haga un garabato en el libro, le haga un garabato en el libro. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues nada, nos hacemos la foto de rigor, ¿no? Sí, no.